Autotécnica Radio. Todo lo que pasa en el mundo del automóvil con la conducción del ingeniero Alberto Garibaldi y un grupo de especialistas en cada área. Tal como lo anticipábamos, vamos a charlar con el doctor Anteodoro acerca de, legalmente hablando, qué es un vehículo. Digo legalmente hablando porque a veces los términos legales suenan como obvio, pero resulta que lo obvio no es el significado que se le asigna. En fin, yo dejo en las palabras del doctor Anteodoro para que nos ilustre un poco el tema. Alberto. Hola Gary, hola a todos. El tema lo pensé de esta manera. Tampoco es pretender dar una clase de derecho, sino pararnos frente a lo que es un vehículo y lo que nos genera un vehículo, porque si no uno habla de montones de cosas sobre el vehículo sin saber en definitiva lo que es y para qué sirve. Entonces, primera pregunta, ¿qué es un vehículo? Una cosa. Y tú me dices, ¿pero cómo una cosa? Sí, pero jurídicamente hablando, una cosa es un objeto material susceptible de tener un valor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pero además de una cosa, es una cosa mueble. Entonces, ¿pero qué es una cosa mueble? Bueno, las cosas muebles son aquellas que tienen movilidad por sí mismas o por una fuerza extraña. En un caso, por sí misma puede ser un animal, y en un caso de una fuerza extraña, es un vehículo. Entonces ya tenemos dos requisitos. Es una cosa mueble. Pero además, por la significancia del valor que tiene un vehículo, como también una aeronave o una embarcación, es registrable. ¿Qué quiere decir esto? Que además hay un registro que permite que las transferencias y las titularidades de dominio se asienten en ese vehículo. Ahí se empieza a complicar el tema. Claro. ¿Por qué me detengo en este punto de, repito, cosa mueble registrable? Porque es cuando no terminamos de entender que una transferencia no se perfecciona si no se inscribe en el registro de la propiedad del automotor. Esto es, que los boletos, que los 08, no existe eso. La titularidad de un vehículo se registra en el registro de la propiedad del automotor. Entonces, todo lo que sean boletos, 08 en blanco y demás, no sirven. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, que un auto es una cosa mueble y registrable. Pero además, tenemos que el auto es una cosa riesgosa. Usted me dice, ¿cómo? Sí. Entonces, como es una cosa riesgosa, también la ley nos nutre de una cantidad de circunstancias que nos obligan a nosotros, los guardianes de esa cosa riesgosa. ¿Por qué? Porque un auto puede causar daño. Y ahí entran también las compañías de seguros. Perfectamente, por eso digo. Pero es riesgosa porque circula. No, también es riesgosa cuando está estacionado. Y usted dice, ¿cómo? Sí, claro, el auto se puede mover. No dejé el freno de mano. Se movió el auto, generó un daño. Pero además, tengo que mantenerlo, claro que tengo que mantenerlo, porque es riesgosa. Y lo que yo no haga en cuanto al mantenimiento o a una reparación defectuosa, me genera un riesgo porque yo soy el guardián y el responsable en términos legales de ese vehículo. Y ahí es donde aparece la obligación que nos marca la ley. Como es una cosa riesgosa y tengo que responder por los daños que causo con eso, tanto yo como mis dependientes, es que me obliga a tomar un seguro. Entonces, esto que parecía simple, lo repito, un auto es una cosa, sí, es mueble, sí, es registrable, sí, y además es una cosa riesgosa. Todo esto nos genera que hagamos bien las cosas cuando transferimos un vehículo y que además tengamos el seguro, porque siendo una cosa riesgosa, el titular del daño soy yo. El responsable de todo lo que pueda suceder es el dueño del auto, el dueño legal del auto. El dueño legal del auto, claro, independientemente de quién lo maneje. Que lo haya vendido, no lo hayas transferido, de lo que... Mientras esté registrado a nombre tuyo el auto, aunque lo disponga otro, sos responsable salvo que demuestres, por ejemplo, un robo. Ok, cuando se hace la transferencia, esa transferencia tiene que ser inscripta en algún lugar en particular para que pase. Exactamente, en el registro. Porque, por eso digo, ninguna transferencia está perfeccionada si no inscribo eso en el registro del automotor. Mucha gente vende por boleto, vende con 08 abiertos. Sí, y después se olvidan y después viene... O se vencen los 08 o se muere la gente y ese auto sigue en mi cabeza y sigo siendo responsable. Muy bueno en una época de autos tan complejos esclarecer algo que es tan básico.
Sí, pero tan desconocido, porque las sorpresas después... O no vienen. tenido en cuenta, O no quizá. tenido en cuenta, sí. Sí. Excelente, doctor, ¿eh? Muy bueno. ¿Qué les parece si en el próximo bloque charlamos también de estos mails que nos llegan y que hacen preguntas, en este caso yo diría más que graciosas, muy interesantes, realmente hablando de lo que es la electrónica de un auto, si eso no es una computadora, turbos, chips y otras cosas? Lo vemos en el bloque que sigue.